Hola gente, bienvenidos, bienvenidas al séptimo video, o a la séptima parte mejor dicho, de la guía aplicada 1, ¿sí? Bien, nos queda un único ejercicio por terminar de la guía, de lo que vamos a ver, que es el ejercicio 2.3, utilizando el software Stata. Bien, antes de comenzar este ejercicio quería hacer una aclaración porque tuve unas dudas de gente que tuvieron algún problema al utilizar el R. Lo tengo acá abierto. Por ejemplo, me decían que si abrían un nuevo script, que lo abren acá con por ejemplo, con el signito más. ¿Ven? Nuevo script, la primera opción, control o control shift N. Al abrirlo, por ejemplo, hacer una función, por ejemplo, crear una variable x igual a una combinación de números 1, 2, 3, 4, 5. Y después hacer la suma de x. ¿Sí? Bueno, al hacer esto, por ejemplo, bueno, tenían esto, acá poner un título, por ejemplo, prueba. Bien, acá queda como esto en verde, ¿no? Esta parte queda en azul, ¿sí? Tiene como diferentes colores. Bueno, me decían que eso se les guardaba mal, o sea, guardaban de una manera que luego no funcionaba el script como un script tal, que no quedaban con colores, ¿sí? No se ejecutaba. Bueno, eso suele pasar porque hacen lo siguiente, ponen guardar como cualquier otro archivo con el disquito o file y save, ¿sí? Control S, o sea, con control S por esa vía de la ventana o por simplemente apretando el disco, el disquete aparece la opción de guardar. Pero ¿qué pasa si le ponen un nombre? Vamos a ponerle prueba. Ahí aparece por ejemplo prueba.r, pero yo había escrito perdón, acá tengo en esta carpeta una que dice prueba, le voy a llamar de otra forma. En inglés hay. Bien, si yo voy a usar un punto, lo único que puedo poner después del punto es la extensión R, para que funcione y me lo guarde como un R. No hace falta ponerlo, ya el R lo pone solo. ¿Sí? Pero si yo en vez de punto R pongo punto 1, yo porque quiero guardarle con ese nombre, y lo guardo, va a aparecer un aviso del R que me dice que este archivo fue creado con R, pero la extensión no corresponde, o sea, cambió, ¿sí? Y si le ponemos esa extensión, se va a cambiar la extensión acá avisa que cambió para otro tipo de archivo, ¿sí? En realidad no existe, porque si punto 1 no existe nada que sea punto 1, ¿sí? Que yo sepa por lo menos. Entonces, esto no va a dejar de funcionar como R. Está seguro de que va a ser este cambio, ¿sí? Del tipo del archivo, porque ya no va a ser más un archivo R. Si le ponen yes, o sea que sí, que cambie, ya no va a ser un script, ¿sí? Lo va a guardar, pero fíjense cómo todos los colores desaparecen ya al guardarlo. Si este que era verde quedó en negro, estos que eran azules quedaron en negro, ¿sí? Y el loguito, el logo del archivo quedó en blanco. ¿Ven? Estos tienen el R acá de logo, ¿sí? Pero este no, quedó en blanco. Entonces, si cierran, si sin querer hacen eso, lo cierran y luego lo pueden abrir desde acá, Open File. Acá lo pueden abrir, acá tienen el archivo try, ¿sí? Y lo abren y les abre. El problema es que no ejecuta. O sea, no tienen los colores, intentan ejecutar esto y no hay forma de ejecutarlo, ¿ven? Hacen control enter, no funciona, no tienen los botones, porque ya no es un script, ¿sí? Lo abre igual el R, pero no funciona. Así que bueno, obviamente de acá pueden únicamente copiar y pegar, control C y copiarlo acá en la consola, control V, y funciona, ¿no? Pero no es la idea de hacer un script para que pueda correr los comandos. Así que acuérdense eso de no cambiar la extensión, no usar un punto para el nombre del archivo, ¿sí? Si ponen un punto, luego tienen que poner R.
¿sí? La R mayúscula, si no, directamente no pongan nada, pongan un nombre cualquiera y listo. Guión bajo sí puede ir, guión medio, pero no punto. Bueno, bien, aclarado esto, voy a cerrar nomás, lo minimizo. Bien, seguimos con el ejercicio 2.3. Este ejercicio utiliza la base de datos que comentamos la clase pasada, que acá le llamo individual AHU12, que significa que es la base de la encuesta anual de hogares urbanos EAHU del año 2012 y se refiere a el cuestionario individual, que se aplica a individuos, no con preguntas individuales a personas y no preguntas del hogar o de la vivienda, ¿sí? Esto es igual que la EPH, tiene exactamente la misma estructura que la EPH, la EHU, tiene un formulario de hogares y otro de individuos, ¿sí? El de hogar tiene características de la vivienda y estrategias del hogar, por ejemplo, de subsistencia, de manutención, roles, eh, cantidad de miembros del hogar, ingreso total, ¿sí? En cambio, la, la base de individuos tiene las características de cada individuo, la edad, ¿sí? El género, en donde trabaja, si trabaja, tiene obra social, etc. Bien, o sea que trabajar con esta base de datos es aprender la EPH también. Les aclaro eso porque la EHU solamente está disponible entre los años 2010 y 2014. ¿Sí? Se dejó de publicar, aunque se siguió relevando, pero por problemas metodológicos digamos, que no se salvaron, quedó sin publicar, aunque creo que todavía se releva. O sea que si no, no pierdo la esperanza de que algún día la publiquen. Pero es una base muy, muy, muy buena porque, a diferencia de la EPH, la EHU cubre el interior de las provincias. ¿Sí? La EPH, en cambio, solamente cubre las grandes aglomerados. Por ejemplo, en Chaco solamente cubre Resistencia, el Gran Resistencia. En Corrientes cubre la ciudad de Corrientes. En Formosa, la ciudad de Formosa. En algunas provincias como Santa Fe sí cubre las dos ciudades como Santa Fe y Rosario, ¿sí? Y en provincia de Buenos Aires sí cubre ciudades grandes, además de capital federal, ¿sí? De hecho, creo que hay 33 o 34 aglomerados que cubren, cuando hay 24 provincias, ¿sí? Porque algunas provincias tienen 2 o 3 aglomerados grandes. Bien, en cambio la EHU cubre el interior, ¿sí? El interior de la población urbana, es decir, en Chaco entran localidades como San Peña, Villa Ángela, incluso otras ciudades. De hecho, en Chaco está bastante bien eh, diseñada la muestra para cubrir todas las lo que se llaman microregiones, que son conjuntos o regiones que abarcan varios departamentos. Así que la HU lastimosamente no se publica más, pero era de suma utilidad para la investigación, ¿sí? Pero bueno, sigue estando la EPH y es la que se sigue utilizando actualmente. Bien, usando entonces la base de datos individual que la clase pasada ya les mostré, ¿sí? Lo tienen digamos, en el aula virtual y también bueno, sí, en el aula virtual en la carpeta de datos, ¿sí? Que tienen. Quiero tener una carpeta como esta, EHU 2012, donde tienen la base individual, que es la que estamos usando, y la de hogar, ¿sí? Esta es la que les comentaba. Y luego tienen una serie de documentos. Esto también está en el aula virtual, que son los documentos que explican algunas variables, como el CAES Mercosur, que es una clasificación de sectores de actividad económica, donde trabajan los individuos, y el CNO, que es el Clasificador Nacional de Ocupaciones, que también es el tipo de trabajo que hace la persona, ¿sí? Que, de entre otras cosas, sirve para ver si el trabajo que hace es calificado, no calificado o un intermedio, ¿no? Entre muy calificado o no calificado. La clasificación es no calificado, operario, técnico y profesional. Serían 4 categorías de ocupación.
Les digo como ejemplo para que ustedes se vayan dando una idea de lo útil que puede ser esta encuesta. Y esta es la estructura que les digo que lean, que por lo menos como mínimo las variables que usamos en las guías, ¿sí? Pero les recomiendo que vean otras y jueguen con otras variables. Si se les ocurre relacionar más adelante, vamos a ver cómo relacionar variables, graficarlas, estudiarlas. Háganlo en las variables que les interese. Si les interesa algún tema del mercado laboral, o de la pobreza, de la distribución del ingreso, pueden jugar con esta base, ¿sí? Que reporte ingresos de las familias y los individuos por jurisdicción, ¿no? Ven acá tienen todas las provincias y luego tienen otra variable que es subdominio, en donde les dice, por ejemplo, para el Chaco, les divide Gran Resistencia por un lado y por otro lado les divide el resto del Chaco, que por algún lado acá tiene que estar. Ven acá tienen resto de Catamarca, resto de Córdoba, además de la ciudad de Córdoba, y en algún lugar tiene que decir acá, resto del Chaco, 44, ¿sí? Acá tienen resto de Corrientes, y si no me equivoco, Corrientes 18 u 8, ¿no? 8, a ver. No, 8 de Resistencia, 22, 12, acá está. Bien, en la PH es 8 y 22, es Corrientes y Chaco, y Resistencia. Bien. Bueno, aclarado un poco esto, vamos a ver lo que dice la pregunta. Bueno, la pregunta les dice, les habla de utilizar esta base de datos para construir la variable años de educación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo construir esa variable. En primer lugar tenemos que abrir la base de datos de esa individual, ¿sí? La de archivo. Entonces vamos a archivo, abrir, la buscamos, ¿sí? En datos, y acá la tengo. Individual, ahí está. Y abran también el do file de las soluciones del capítulo de la guía 1, ¿sí? Estábamos viendo. Acá, en la línea 43 tienen el ejercicio 2.3. Bueno, acá tienen pueden ejecutar, es como un comando que abre la base, pero que no funciona, no les va a funcionar. Incluso no me funciona a mí tampoco. Si yo lo corro, me da error, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente esta dirección no es la misma que la que estoy usando ahora acá, ¿sí? Es parecida, pero no es la... Perdón, no es esa, que está acá arriba, ¿ven? No es igual a esta, ¿sí? Esta no es la dirección con la que habría acá arriba, ¿está? Así que a mí tampoco no me funciona, así que ustedes pueden reemplazar esa dirección que tienen en el do file por la que tienen acá arriba con que pudieron abrir la base. Voy a reemplazarla, ¿sí? La pintan y pegan arriba. Ahora sí, podría ejecutar. En el futuro, cuando abra este do file, puedo ejecutar este comando y ya se carga la base. Ven acá que al final de la base tiene, al final, perdón, del comando use, en este caso no tiene nada, parece. Pero hay otras veces que, perdón, acá copié mal, perdón. Acá solamente copié esto y falta la parte de acá abajo. Sí, cuidado con eso. Lo que pueden hacer más fácil es acá donde tienen donde va guardando los comandos ejecutados. Hacen clic y les aparece acá el último comando ejecutado. ¿Es este? Sí. ¿O era este? Sí, el mismo. Van al do y lo copian. Pegar. Ahora sí. Está completo. Ven que ahora tiene color rojo. La dirección antes no tenía, por eso estaba mal. Faltaba esta parte. Ven que acá al final tiene una opción, después de la coma, que es clear. Clear es una opción para que borre los datos que están en memoria. Es decir, si ustedes usan el comando use para abrir una base de datos, pero tienen ya abierta una en el Stata, no les va a abrir. Va a decir, no pueden abrir porque se va a eliminar la base de datos que tienen abierta en memoria.
a menos que usen el comando clear, la opción clear. En este caso lo que hace es cerrar la base de datos que tiene en memoria y abrir la que le están diciendo que abra, ¿sí? Bien, entonces una vez cargada la base de datos, como ven, pueden explorar acá, hay muchísimas variables. Acá en lo que se llama label o etiqueta, ¿sí? La etiqueta de los datos, si aprietan acá les ordena, digamos, por orden alfabético. Esta es la original, que empieza con coduso. Ven, acá tienen la descripción de qué es la variable. Acá tienen un error. Ven, todo lo que es con acento sale con un problema. Código, número, año con ñ, ¿sí? Bueno, esto es por una cuestión de incompatibilidades por la versión del Stata en castellano. Esta es una versión incompleta, digamos, en castellano, ¿sí? Mientras esta base está creada con el Stata 12, que está en inglés. Y si bien este en castellano soporta la ñ y el acento, no lo soporta con la codificación del Stata anterior, ¿sí? Con el formato. Entonces salen estos errores, pero se entiende igual. Bueno, como para que conozcan un poquito más esta base de datos, si la abren, van a ver que la primera variable es la que dice Codusu. Este es el identificador de hogares. Ven que el Codusu se repite acá. Estos, ¿cuántos son? 5. Estos 5 valores, no, perdón, no son 5, estos 3 se repiten, ¿sí? Bueno, estas 3 y son individuos, pero esta es la base de datos individual. Son personas a las cuales se le aplicó la encuesta individual, ¿sí? Todas estas pertenecen a una vivienda, ¿sí? Que tengan el mismo codusu quiere decir que todas viven en la misma vivienda, que no necesariamente significa que pertenezcan al mismo hogar, ¿sí? Porque una vivienda puede contener más de un hogar, ¿sí? Pueden contener varios hogares. Entonces, la segunda variable es número de hogar. Entonces, esta les dice si estas 3 pertenecen al mismo hogar y efectivamente pertenecen al hogar número 1 de la vivienda, ¿sí? La mayoría de las viviendas tienen un solo hogar, pero hay algunas que tienen 2, como acá aparecen, ¿ven? Tienen esta vivienda que tiene 2 hogares y estos que están acá, estos 2, son el segundo hogar, ¿sí? El primero no está, ven que no están repetidos, estos codusus no los tienen acá están ordenados, de menor a mayor, ¿sí? Bien, y así pueden buscar, hay pocos casos, pero existen casos en que hay acá. Por acá había otros 2, ¿sí? De vuelta, estos no están en comparten vivienda, pero no, la otra gente con la que comparten no está en la base. Eso suele pasar, a veces sí están todos los que comparten un hogar, está el hogar 1 y el hogar 2, del mismo coducio, o sea, la misma vivienda, ¿sí? El componente es, por ejemplo, el número 1 siempre es el jefe de hogar y el 2 el cónyuge. El 3 creo que es un hijo, bueno, busquen eso acá en el diseño, ¿sí? Acá si ponen control F, pueden poner componente, la variable que les interesa, bueno, en muchos casos de componentes, pero empiezan del principio, me pasé, en algún lugar aparece, ahí está, la variable componente, ¿sí? El registro que se llama componente. Me dice número de componentes, es el número de orden en que se le asigna a las personas que conforman cada hogar. Por ejemplo, casos especiales, 51 servicio doméstico, 71 pensiones de hogares. Bueno, acá no es muy, no te dice exactamente cuáles son los valores, pero 1 es jefe de hogar, 2 el cónyuge, ¿sí? Así. Y así siguen. Si ponen, por ejemplo, un tabulado de componente, de esta variable componente, bueno, ahí les aparece toda la cantidad de casos que puede haber, ¿sí? ¿Por qué hay tantos? Porque acuérdense que un hogar puede estar constituido por
varios hijos, y pueden ser que tengan muchos hijos, pero además del padre, del jefe de hogar y el cónyuge, que puede ser tanto hombre o mujer, el jefe o la jefa de hogar, también pueden vivir con ellos primos, parientes, siendo un solo hogar, ¿sí? Abuelos, o sea, personas retiradas. Entonces se ve que hay familias numerosas, son poquitas, ¿ven? No hay mucha gente con más, no hay tanta gente en toda la muestra de ciento y pico mil hogares que tengan demasiados componentes, pero hay bastante. Bueno, es una clasificación de tipos de componente. Bueno, ¿y qué más? Les quería decir algo importante es ver la variable, acá tienen jurisdicción, el trimestre, el año, ¿sí? Año 2012, trimestre, que este es el trimestre 3, siempre la EHU se releva en el tercer trimestre de cada año, no los demás. En realidad se releva en todos los trimestres, bueno, no en todas las provincias, pero se reporta en el tercer trimestre. Y esta variable, pondera. ¿Sí? El pondera, y con esto terminamos la breve descripción de esta base, el pondera es una variable que le asigna pesos, por ejemplo, si hacen un tab del pondera, ¿sí? Es una variable que le asigna pesos a cada observación de la muestra. Ven que algunas tienen pesos pequeños y otras llegan a tener pesos muy grandes. ¿Qué es el peso? ¿Qué son estos pesos? Son como weights, como ponderadores, por eso se llama el pondera. Básicamente lo que se trata de hacer son factores de expansión, ¿sí? Esto quizá la primera vez que lo escuchan, factores de expansión, pero básicamente lo que te dicen, che, este individuo que está acá, ¿sí? Este individuo, estos dos individuos que están acá, son representativos de cuánta gente en la población, 778, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tipos que está acá representa a 778 individuos de la población que está representada en la muestra. Esta muestra abarca cierto tipo de aglomerados de cierto tamaño en adelante, urbanos, ¿sí? Y toda esa población que formaba parte del espacio muestral que se muestreó, ¿sí? Está representada por la gente que salió en la muestra. Entonces, este factor de expansión lo que hace es decirte a cuántos representa la población estos tipos que están en la muestra, ¿sí? Estos 21 tipos, estos 8 tipos, ¿sí? O tipas, ¿sí? Bueno, es mucho, ¿ven? Tiene factor de expansión hasta miles. 6.000, miren, hay 3 son representativos de más de 6.000 personas en la población, ¿sí? Bien, básicamente esto bueno, no hay mucho tiempo para entrar en detalles, pero básicamente esto tiene que ver si la muestra, lo que determina el mayor porcentaje de este número es, por ejemplo, si la muestra es en un aglomerado, por ejemplo en Resistencia, si la muestra es el 1% de la población, del Gran Resistencia o del Chaco, es el 1% de la población. Entonces, ¿cuánto tenés que expandir cada tipo de la muestra para llegar al 1.200.000 que tiene la provincia, más o menos? ¿Por cuánto tenés que multiplicar? ¿Sí? Si cada tipo de la muestra es el 1%, para llegar al 100%, ¿sí? Hay que multiplicar por 100. ¿Está? Entonces, si por ejemplo, en el Chaco, para hacerla fácil, si en el Chaco hay 1.000.000 de personas, pero la muestra tiene el 1%, ¿sí? Que es, si no me equivoco, es 1.000, ¿no? 1.000 sería, no, 10.000. ¿Tantos? Sí, el 10% de 1.000.000 serían 100.000, 10.000, bueno, sí es mucho. La PH no llega a eso, pero bueno, supongamos que es el 1%. 10.000 están en la muestra, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos que expandir a cada uno para llegar al millón? Tengo que expandirlo por 100, ¿sí? 10.000 multiplicado por 100 te da 1.000.000. Bueno, pero no solamente eso es lo que explica la mayor parte del tamaño. Pero después lo que se hace es corregir por no respuesta, ¿sí? Si esta es una muestra compleja, entonces en una muestra compleja
yo estratifico o segmento la población a muestrear. Entonces, lo que termino eligiendo es una manzana, por ejemplo, una manzana de un área muestral definida por un radio censal, por ejemplo. Entonces, en esa manzana que sale seleccionada, vuelvo a seleccionar 3 viviendas, y esas son las que encuesto. Ahora, ¿qué pasa si una de las viviendas no me responde? ¿Sí? No me responde por una respuesta que sea, pero que podría haberla hecho a la entrevista, pero no pude porque están de viaje o lo que sea. Entonces, en vez de 3 viviendas en la manzana, me quedan 2. Entonces tengo que corregir el peso de esas 2 para compensar el faltante de la tercera, ¿se entiende? Si cada una de esas 3 representan el 33,3%, digamos, del peso de esa manzana, y me falta una, entonces ese 33% de esa que me falta lo tengo que repartir entre las otras 2. Bueno, todas esas correcciones se hacen con el ponderador, ¿sí? Se va introduciendo todas esas correcciones de pesos, de representatividad, porque en el fondo este factor es una representatividad de cada individuo en la muestra, se hace con este factor. Se va introduciendo en este ponderador esa representatividad y sus correcciones. Bueno, ahora sí, yendo al ejercicio, el punto A nos dice obtenga, perdón, tenemos que sacar la variable años de educación. Bueno, esta variable, ¿sí? Como ven acá, algunos estuvieron ya jugando con este código, es un poquito un choclo, pero funciona y no es tan difícil de entender, ¿sí? Lo primero que usamos es la variable ch14. La variable ch14, si le hacen un tabulado, la ponemos acá, ch14 acá, ch14, que dice cuál fue el último año que aprobó. Esto es educación formal, ¿sí? Entonces, la EPH tiene una serie de preguntas desde CH12 acá, de CH12, ¿cuál es el nivel más alto que cursó de la educación formal? La 13 es, ¿finalizó este nivel? Y la 14 es, ¿cuál fue el último año que aprobó? ¿Sí? Ven que con esto yo puedo construir la cantidad de años cursados en el sistema de educación formal de cada individuo. Porque cada uno le pregunta, ¿cuál es el nivel más alto? Por ejemplo, primario. Bien, primaria. ¿Finalizó este nivel primario? Sí, ¿sí? Entonces ahí ya sabes que tiene 7 años, ¿sí? Si es el primario común, ¿sí? O si no 9 si es el otro. Entonces eso se corrige después. Después, si por ejemplo te dice el nivel más alto es primario, pero finalizó este nivel y te dice no finalicé el primario. Entonces vale la pregunta siguiente. ¿Cuál fue el último año que aprobó dentro de ese que fue el máximo que cursó, ¿no? Primario en este caso. Y ahí te dice, por ejemplo, quinto, el año 5, sí que es quinto. Pero sabes que esa persona va a tener 5 años de educación formal, ¿sí? Y así va a ir la persona que diga acá que el nivel más alto cursado es secundario, ya sabes que tiene más de 7 o más de 9 en el caso que sea depende del polimodal. Pero acá sabes de vuelta si finalizó, por ejemplo, el secundario, sí o no. Y si no, bueno, hasta qué año llegó, hasta tercero. Bueno, sabes que si hizo una primaria de 7 años más 3 años de secundario, tiene 10 años de educación. Y así hay que ir construyendo la base de datos. El problema es que una de estas bases, la CH14, si la miran acá entre las variables, buscan acá rápido las que dicen CH, acá. La CH14 ven que está en rojo, ¿sí? Está en rojo porque es una variable string que se llama string, string, que es como soga, digamos, o cuerda en inglés. Pero simplemente quiere decir como una cuerda, una sucesión de caracteres. ¿Sí? No sé exactamente la etimología en esta aplicación, pero básicamente quiere decir que es una variable alfanumérica, no numérica. ¿Sí? Entonces, aunque tiene numeritos, para Stata estos no son numeritos, son palabras. ¿Sí? Por lo tanto, no le puedo aplicar operaciones matemáticas.
Entonces lo primero que hacemos es hacerle un destring, es decir, sacarlas de alfanumérica a numérica, que para eso es la variable de string. La paso a una variable string a una numérica. Obviamente la variable tiene que tener números, ¿sí? Números. No puedo pasar una letra A número. Ahí me va a decir que hay un error. Pero sí tiene todos números, como en este caso. Entonces, si eso es lo que hace como primera opción, como primer paso el ejercicio. Hace un dstring de ch14 y ch14, como ven, era cuál fue el último año que aprobó. Entonces yo arbitrariamente le pongo el nombre a la variable donde va a estar guardada la versión numérica de ch14, ¿sí? Le voy a llamar año-alcan, de alcanzado. ¿Está? Eso se hace con un... Si yo no pongo esto, que está después de la coma, funciona el comando. Y lo que hace Stata es reemplazar el contenido de ch14. Lo pasa de string, o sea, de alfanumérico a numérico. Y listo. Y pierden la variable ch14 original. Para no perder la variable ch14 original, yo genero otra, usando como opción, pongo la coma para usar la función generar otra variable que le llamo como yo quiero. A mí se me ocurrió año alcanzado, ¿sí? Entonces me crea otra variable al lado de ch14. Ven que acá en la base tengo ch12, ch13, ch14, ch15, ¿sí? Correlativas por los números. Una vez que yo ejecuto este de string, me aparece acá en esa lista, después de h14, año alcanzado, ¿sí? Que es h14 pero numérica. Entonces yo h14, fíjense cómo aparece acá en la base, año alcanzado. Ven que en vez de 0,2 dice 2, en vez de 0,1, 1, ¿está? Y esto sí le puedo aplicar, por ejemplo, un summarize. A ch14 no le puedo aplicar un summarize, ¿sí? No me puedo aplicar la media, la varianza, porque es una letra para el stata. A esta sí. Bueno. Entonces, tienen el de string. Si le hacen un tab para ver cómo varía esa variable, ven que va desde 0, gente que no hizo ni primaria, ni un grado en la primaria, ni preescolar. Estos obviamente son menores, la mayoría, menores de edad, chiquitos, bebés, de 1, 2, 3 años que no van al preescolar. Ahora el preescolar se hizo obligatorio, pero antes, en el 2012, no era tan obligatorio en muchas provincias. Entonces, tienen de 0 a 9, ¿sí? 9 sería el último año que aprobó, sería el típico, es la primaria, que es la tipo polimodal o EGB, ¿no? Que tiene 9 años. Son poquitos porque no todas las provincias lo aplicaron, además en ese año 2012. Bueno, y tienen 98 y 99 que son no responde o no sabe, no contesta, no missing. O sea, estas dos hay que obviar. Para eso está la segunda, la línea que le sigue. Fíjense que es replace, año alcanzado igual a punto, que es decir, reemplazar en la variable año alcanzado que acabo de crear, ¿sí? Reemplazarlo, o sea, ponerle igual a punto, sí, que quiere decir como anularla, o sea, ponerle missing, dejarla en blanco, sí, año alcanzado es 98 o año alcanzado es 99. Es decir, si cumple con esta condición de no sabe, no contesta, o esta, ¿sí? Que no responde, si no sé bien cuál es cuál, pero son de ese tipo, entonces es missing, ¿sí? O sea, borro el contenido de la variable. Para esta variable no tiene, esta observación no tiene nada adentro, la deja de lado, que es lo que yo quiero, ¿no? No tengo en cuenta estos valores de año alcanzado. Bueno, ejecutando eso, se reemplazan estas 1003 observaciones, ¿sí? La suma de estas dos, 389 más 614 te da 1003.
Bueno, luego empieza la secuencia de comandos para crear la variable. Básicamente es reemplazar los valores. O sea, genera una nueva variable que se llama años educ, ¿sí? Arbitrario, ¿no? Un nombre arbitrario que se me ocurrió. Hago generate años educ igual a punto. Siempre conviene, cuando van a crear una variable que luego le van a asignar valores en función del cumplimiento de una condición, siempre conviene ponerle punto, ¿sí? Para no meter la pata. Hay veces que si le pongo 0 o otra cosa puedo llegar a equivocarme. A veces no, pero muchas veces sí. Conviene siempre arrancar con missing, o sea, creo una variable vacía. Esa variable está vacía, ¿sí? Ven que si voy a la ventana de números, a la ventana de variables, al editor de datos, me da, acá está, años de educ, ¿sí? Punto. No tiene nada esta variable. No tiene, es como que está, pero no tiene contenido para el stata. Entonces, la creo y comienzo a reemplazar valores dentro de ella para los casos que correspondan. Por ejemplo, la gente con 0 años de educación, ¿sí? Tiene que ser gente que no fue nunca al colegio, ¿sí? Fíjense que para eso uso la variable ch12 igual a 1 o ch12 igual a 2, que le pregunta justamente si algún día asistió. No, a ver, la h12 les dice cuál fue el nivel más alto que cursa o cursó, ¿sí? ch12. Veamos el ch12, una pista, ahí me da la pista, me dice, si es igual, bueno, 0 no corresponde, ¿sí? Porque es un menor o lo que sea, un bebé, lo que fuese. Jardín o preescolar, ¿ven? Ese es 1, ¿sí? Y primario es igual a 2. Para ver los valores de estas variables, en realidad acá es fácil porque siempre son secuenciales, así que si empieza con 0, la segunda es 1, 2, 3, 4, 5 y así, en ese orden que está acá. Pero pueden, para estar seguros, ven que no es orden alfabético, ¿sí? P, acá G, sino el nombre numérico, orden numérico. Pero para estar seguros pueden siempre ir a la guía y buscar la variable ch12, acá está. Acá tienen 1, ven, jardín preescolar, 2 primario, 3 EGB, 4 secundario, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos es reemplazar años de educación igual a 0. Si la persona dice que el máximo nivel alcanzado es preescolar, quiere decir que no tiene ningún año de educación formal desde la primaria, digamos, en el 2012 educación formal la considerada desde la primaria en adelante. Así que preescolar ponemos 0, ¿sí? O también si dice que el máximo año es la primaria. ¿Por qué? Tiene una razón de poner esto, ¿sí? Que puede ser justificado o no, depende del caso. Podríamos quitar esto de acá, ahora vamos a ver por qué. Pero al principio le pongo 0 también a los que dicen que fueron a la primaria. Pero en el siguiente reemplazo años de educación igual a año alcanzado, es decir, para la gente, qué año alcanzó para la gente que no completó ese nivel, ¿sí? Que eso es para los que se van al primario. Entonces van a tener 0 los que tienen preescolar o que vayan al primario, que es lo que está acá abajo, if ch2 igual a 2, ven que es lo mismo que está acá arriba. Ahora vamos a ver por qué esto no necesariamente es redundante. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué le pusiste acá igual a 0 a los que tienen primario si acá le vas a reemplazar por año alcanzado? ¿Sí? Y año alcanzado ya incluye el 0. Fíjense que también un valor posible de año alcanzado es el 0. O sea que hay gente que dice, cursé hasta tal nivel, pero no alcancé ningún año. Si fue la primaria, pero no aprobé primer grado.
¿sí? También existe el 0 en año alcanzado. O sea, entonces vos decís, ¿para qué entonces vale poner esto? Bueno, si ponen esto o no lo ponen, les cambian los resultados. Ahora vamos a ver por qué. Por ahora, vean que la lógica de poner esto igual a años alcanzados. Es decir, bueno, vos, ¿cuál es tu máximo año alcanzado? Tu máximo nivel que cursaste, primaria, CH2 igual a 2. ¿Y cuál es tu, terminaste o no ese nivel? CH13, no, igual a 2. Fíjense, CH13 acá es, ¿finalizó este nivel? O sea, ¿lo terminaste? 2 es no, ¿sí? Que es lo que estamos poniendo. 1 es sí. Entonces ponerle que fue a la primaria y no lo completó, ¿sí? Hay que ponerle, bueno, hay que ponerle año de educación igual al año alcanzado que llegó, ¿sí? En la primaria. Va a ser uno de los valores de año alcanzado que está acá, que puede ser este, 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿sí? Para en el caso, fíjense que solamente estamos poniendo a la gente que fue a primaria y dice que no alcanzó. Entonces le ponemos hasta qué año llegó o aprobó, ¿sí? Bueno, fíjense que el que sigue sería también condicional a que vayan a la primaria, pero que digan que la completaron, que sí la completaron. Entonces, eso es igual a 6 años. 6 años de primario, ¿sí? Bueno, esta es la primaria común de 7, perdón, de 6 o 7 años. Bueno, acá le puse de 6. No estoy muy seguro si tendría que ser de 7. Pero bueno, es 6 o 7, ¿sí? Luego, bueno, acá ya podría decirles cuál es la diferencia entre poner y no poner esto. Fíjense, si yo pongo esto, le pone a toda la gente que dijo que fue a la primaria, le pone un 0. Después lo reemplaza a los que dicen que fueron a la primaria y no terminaron, le pone el año que alcanzaron, incluyendo el 0, ¿no? O sea que no habría problema en anticipar ese 0 acá. Si igual lo voy a poner acá. Y a estos le pone 6 si fueron a la primaria, pero sí la terminaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poner o no esto? Bueno, ¿quiénes serían estos que tendrían 0 acá en primaria? ¿Sí? Tienen que ser gente que, o sea, tiene que ser gente que no está en este grupo que te dijo que fue a la primaria y no la completó, y fuera de este grupo que te dijo que fue a la primaria y la completó. ¿Quiénes son esos? Bueno, si se fijan acá en CH13 te dice, CH13 te dice, ¿finalizó este nivel? Sí y no. Pero también tiene un tercer valor, 9. No sabe, no contesta. Si no sabe, no responde. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos usando acá estos dos nomás, 1 y 2 de CH13. 1 y 2. Estamos obviando esta tercera opción acá en estas dos líneas. Acá y acá. ¿Sí? Estamos viendo CH3 igual a 2 y CH3 igual a 1. Nos estamos olvidando igual a 9. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que dijo ir a la primaria, pero tiene 9 en CH13? O sea, que no están ni acá ni acá. Queda en el aire, ¿sí? Si yo le pongo esto, le estoy dando el 0 a esa gente. Porque ya la puse de antemano. A todos los que fueron a la primaria les puse el 0. ¿Sí? A los que fueron y dijeron que no terminaron, les puse año alcanzado. Y a los que fueron y dijeron que terminaron, les puse 6. Pero a los que fueron y no dijeron ni 2 acá ni 1 acá, sino que son los 9 en CH13, les puse un 0 ya acá. ¿Se entiende? Estoy suponiendo que si vos le decís a alguien, sí, fuiste a la primaria, y te dice, sí, ¿qué año alcanzaste? No sé, bueno, le pongo como que tiene 0, ¿sí? Después, si le parece arbitrario eso, puede ser lógico porque, bueno, una persona que te diga eso quiere decir que a lo sumo hizo primero, tercer, segundo grado, pero bueno, se tiene que acordar, si no se acuerda es como que no hizo, ¿sí? Pero ojo, es arbitrario, ustedes pueden decir, no, sí, sí. ¿Por qué se hace eso? Para no perderla, porque un no sabe, no respuesta es un missing. Ese individuo se elimina de la muestra, no tiene esa variable, o sea, no va a ser considerado. Si yo quiero evitar eso,
bueno, pongo esta opción acá, o CH12 igual a 2, que es primaria, y a todos ya les pongo 0. Y después reemplazo a estos dos, ¿no? Entonces, la gente que vaya a primaria y dijo que no sabe, no responde a CH13, no sabe si finalizó o no este nivel, ¿sí? Le pongo un 0, entonces no lo pierdo. Ahora, si quieren estar seguro y no le importa perder el dato, eliminan esto de acá. ¿Qué pasa si eliminan esto de acá que pinté? Entonces, la gente que diga que fue a la primaria, ¿sí? Pero que CH13 luego no es ni 1 ni 2, sino que es 9, a esa gente no les queda un 0 en años de educación, sino que les queda este missing original, o sea, dato perdido, ¿sí? No tienen registro en año de educación. Es decir, que se pierden esas observaciones. Bueno, o sea que eliminando esto de acá, están seguros que esos tipos que dijeron no saben, no contesta, no responde de si finalizó ese nivel, se eliminan de la muestra. Yo los dejo, los puse con 0. Esa es la diferencia, ¿sí? Ven que esto hay que pensarlo un poquito, no es una locura, es una cosa lógica, pero hay que pensarlo con tranquilidad, pues uno se puede confundir en hacer estas cosas. Bueno, pasando ya a la primaria, ¿qué nos queda? Entrar a la secundaria. Lo que sigue es entonces decirle, reemplazame año de educación igual año alcanzado si el individuo fue a la secundaria, CH2 igual a 3, no, creo que no es secundaria todavía esto. 3 es EGB, ¿ven? EGB sería el primario con más años, con 9 años, ¿sí? EGB, y después tienen incluso, no, y el polimodal sería como una alternativa al secundario, ¿sí? EGB sería primario. No soy un especialista en educación, pero creo que es así. Entonces, a los del primario más extendido, le decís, bueno, si fuiste al primario más extendido, a la EGB, y no finalizaste, decime qué año alcanzaste. Estos son los que pueden tener años 7, 8 y 9, 7 y 8, digamos, porque 9 ya sería el máximo. O menos, por supuesto, puede ir a la EGB y estado llegado hasta primer grado, segundo grado, pero digo, son los casos de primaria que pueden tener 8 años de educación, o 7, bueno, 9 sería terminado, que es el que sigue. El que sigue ya es igual a 9 años de educación, si fue a la EGB y la terminó, ¿sí? Y después, fíjense que CH2 igual a 4 es secundario, ¿sí? Entonces, ya entramos en el secundario. Secundario sería, poneme año de educación igual a 6 más el año alcanzado en el secundario, digamos. Sí, fuiste al secundario pero no lo terminaste. Entonces, si fuiste al secundario y no lo terminaste, tenés que hacer lo que hiciste en la primaria más lo que alcanzaste a hacer en la secundaria. Bien, y si fuiste a la secundaria y la terminaste, va 12 años. ¿Sí? Primaria más secundaria, típicamente es 12. Bueno, luego ya pasamos, bueno acá, esto, perdón. Este 9, este es el eje B más el polimodal, así creo que es. Eje B más polimodal. No sé nada de educación, pero creo que me estoy acordando porque lo hice esto así hace mucho tiempo. Creo que entonces, si vos decís que fuiste al polimodal, que es el otro tipo de secundario, es porque venís de la eje B. Entonces tenés que hacer 9 de eje B más lo que alcanzaste a hacer del polimodal si no lo terminaste, que es esto. ¿Sí? 9 años de eje B más el año alcanzado si decís que fuiste al polimodal y no lo terminaste. Si fuiste al polimodal y lo terminaste, termina siendo 12, porque el polimodal lo que tiene es 9 de primaria más 3 de secundaria. ¿Sí? Y después, si tenés, ya entramos en lo que es, bueno, polimodal completo, ¿no? 12, eso ya vimos. Y luego si tenés más de secundaria, que sería superior, CH2 igual a 6, terciario, ¿ven? Terciario es no universitario, es un superior no universitario, una tecnicatura, por ejemplo. Bueno, si tenés eso, son los 12 años de primaria más el año alcanzado, si sos terciario y no lo terminaste. Donde terciario entra tanto el
Bueno, acá yo le hice entrar terciarios y universitario, ¿ven? 7 es universitario. Es decir, que yo uní las dos educaciones superiores. Eso es arbitrario, ¿no? A mí yo a mí me sirve en mi estudio, supuestamente. Esto depende del objetivo del estudio que tienen. Si quieren separar terciario de universitario. Podría ser lo lógico que sí, pero para hacerla más corta, yo hice los dos en nivel superior. Educación de nivel superior. Entonces hice ambos, terciario o universitario, y no lo terminó. Entonces son los 12 años de primaria secundaria más año alcanzado en superior. Y por último es si terminó la universidad, ¿sí? Y la terminó, van 17 años, 12 más 5 aproximadamente. Estas son aproximaciones porque hay universidades con 4 años, ¿sí? Y si terminó, si dice que fue al terciario y lo terminó, le pongo 16. Eso también es arbitrario porque hay terciarios de más o menos años, de 3 años, 4 años, lo que sea. Pero bueno, ahí tienen que jugar ustedes con cómo hacer la mejor aproximación. Y luego les queda el posgrado, ¿sí? El posgrado que sería 17, que sería la universidad, más el año alcanzado, si hizo el posgrado, CH2 igual a 8, que es posgrado, y no lo terminó, o directamente 21 si lo terminó. Acá de vuelta el 21 es un estimativo de cuántos años tiene un posgraduado. Hay posgrados de 1 año, de 2 años, de 4 años un doctorado, así que esto es como un promedio, ¿no? A partir de 17 supone que estudiaste unos 4 años más. Bueno, podría ser menos. Estamos. Bueno, más o menos espero que se haya entendido. Perdí mucho tiempo en esto porque, bueno, es la primera vez que ven este tipo de código de creación de variables. Así que vale la pena. Por eso tienen que familiarizarse, acostumbrarse con... Está bueno porque acá se usan los condicionales if con el nexo lógico y el nexo, digamos, lógico, el operador lógico o. ¿Sí? Vean qué interesante, acá me viene muy bien esto para que ustedes sepan cómo se diferencia, por ejemplo, este uso del o y este que está combinado con el i. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no pongo los paréntesis estos? Si no pongo los paréntesis, la gente que va a reemplazar acá estos valores que están acá son los que cumplen este condicional que te va a decir que dicen que terminaron a ver, ¿qué sería 6? Acá. 6 sería terciario, ¿no? Te dicen que terminaron el terciario, o sea que, digamos, no terminaron, que cursaron el terciario y el universitario, perdón, o sea, el máximo nivel cursado es terciario o universitario y no lo terminaron. Pero fíjense que si no están los paréntesis, acá le está diciendo, che, esta es gente que o cursó terciario o este o sería, o sea, este sería el grupo de todos los que cursaron terciario o todos los que cursaron universitario y no terminaron, ¿sí? Es decir, que este que no terminaron no aplicaría al CH2 igual a 6. No es esto con esto y esto. O sea, no es los terciarios que no aprobaron. Son todos los terciarios, el grupo al que le va a reemplazar esto, son todos los terciarios y los universitarios que no terminaron, ¿sí? Y yo no quiero que sea eso, quiero que sean terciarios o universitarios, ambos que no terminaron. Por eso van paréntesis. Ven que es muy importante el uso del paréntesis, porque el i divide esto, perdón, el o divide, es excluyente, esto o esto. O sea, esto que está a la izquierda o todo esto que está a la derecha. Sí, pero no incluye esto que quedó a la izquierda con esto que quedó acá, a la derecha, ¿sí? No. En cambio, el i sí es como la intersección, es inclusivo. Bueno, esto es como un ejemplito que tienen que tener cuidado de cómo usar una condición común de un grupo que la quieren combinar con otra condición con un i. Y la condición común con un o tiene que estar entre paréntesis. El i este sería como distributivo, como una multiplicación, que acá, si esto fuese una suma,
este i sería como la multiplicación que se distribuye acá y acá, si le pongo el paréntesis. Bueno, hecho esto, el punto A nos dice obtenga la media no condicional de la variable P47T, ¿sí? Y que es el ingreso mensual total de los individuos. O sea, la variable P47T es eso, el ingreso mensual total, o sea, por cualquier tipo de fuente laboral, es decir, laboral y no laboral, fuente de ingreso, o sea, puede ser rentas, ¿sí? Trabajo, beneficios, ¿sí? Bien, para todo el mundo, para todo tipo de actividad. Para individuos les dice con años de educación entre 6 y 21, o sea, no todos los individuos, sino entre 6 y 21 años de educación. E ingresos positivos, porque hay gente con ingresos nulos, ¿sí? O sea, no positivos, que declaran que no tuvieron ingresos en el mes de referencia que se les pregunta. Entonces, para ver eso, entonces tenemos que, primera medida, les dice preliminarmente, vemos los valores que toma años de educación. Bueno, esto un poco ya lo vimos, hicimos este tab. Ah, perdón, tengo que correr primero esto. Lo expliqué, pero no lo ejecuté. Bueno, si ejecuté esa, años de educación, la primera. Me faltó ejecutar todo el resto. Ahora si hago el tab. Bueno, ven que años de educación va desde 0, que es preescolar, hasta 21. Y a mí el punto me dice que quiere ver, analizar la media no condicionada, o sea, el promedio general, la esperanza general, digamos, la media, de esta variable P47T, pero para gente entre 6 y 21 años de educación y con ingresos positivos. Entonces tenemos que ver, acá vemos claramente que años de educación queremos que vaya de 6 en adelante, de 6 a 21. O sea, el límite máximo está bien, 21, pero el límite mínimo lo tenemos en 0 y queremos que sean 6. Es decir, que tengo que de alguna manera limitar o excluir a esta gente con educación menor a 6. Eso es una cosa. Y lo otro que tengo que excluir es gente con ingresos 0, o incluso negativos. Hay veces que dicen ingresos negativos. Fíjense acá, acá hago el tab de años de educación, ¿sí? Bueno, esto sería lo que me queda, ¿no? Esta es la forma de excluir a los menores, a los que tienen menos de 6 años de educación. Hago el tab de vuelta y esta es la población que necesito, por lo menos en términos de años de educación, entre 6 y 21. Ahora, mucha de esta gente puede tener ingresos 0, ¿sí? Puede tener ingresos 0, que es esto que les pone acá abajo. Notar también que hay gente que tiene educación alta, 6, 7, 8, 9, pero no tiene ingresos. Por ejemplo, menores que estudian y tienen un nivel educativo pero no trabajan, o inactivos, pasivos, por ejemplo, jubilados, ¿sí? O gente que no trabaja, simplemente ama de casa, lo que sea. Entonces, para verlo, puedo hacer esto. Para ver la cantidad de gente con P47 es igual a 0, puedo hacer esto. Tabular P47T, si P47T es igual a 0, para ver la cantidad de casos que hay. Hay 51.000 casos. Ahora, no todos estos casos son los que están acá con educación entre 6 y 21. Entonces, ahí pueden agregarle para ver cuántos son los que tienen P47T igual a 0 y educación entre 6 y 21. Lo que pueden hacer en realidad es copiar eso que está ahí y pegar abajo y reemplazar el P47T que van a tabular por justamente los años de educación. Años, le voy a poner abreviado, para que vean que hay gente con más de 6 años de educación, ¿sí? Y que tienen P47T igual a 0. Ven que este es tabulame los años de educación, pero si la gente tiene ingreso igual a 0. O sea que hay gente con ingreso 0. Por las dudas, no creo que este es el caso, pero siempre les conviene hacer no solamente igual a 0, sino menor igual a 0, perdón, menor igual a 0.
porque a veces hay ingresos negativos. En este caso, no. Pero la EPH a veces trae un -1, cosas raras. Puede traer. Así que conviene ponerle no solamente que filtre los iguales a 0, sino menor o igual a 0. Pero en este caso no hace falta. Bien, entonces, para completar el punto, tiene que hacer el summarize que les pide, la media de P47T, sin condicionar, o sea, no condicionar nada más, pero para el grupo que cumple con estas dos condiciones. Ven, ustedes pueden decir, che, pero esto es condicionar. Sí, este ejercicio está a propósito, el ejercicio está a propósito hecho para que ustedes vean que yo puedo definir una población que me interesa analizar a través del if, ¿sí? Que el if condiciona, es una condición, pero la estoy usando no para condicionar el valor de la media, para obtener una esperanza condicionada, que eso vamos a hacer en el punto B, sino simplemente para definir, delimitar mi población de análisis. Y mi población de análisis por cuestiones económicas es gente que tiene educación, o sea, como mínimo primario completo, ¿sí? 6 en adelante, hasta 21, que es el máximo nivel, y que además tienen ingresos positivos, ¿sí? O positivos serían. Entonces, ahí estoy delimitando mi grupo de análisis, ¿sí? Esto es típico en el mercado laboral. Si quiero analizar ingresos del trabajador y qué sé yo, bueno, analizo a la gente que tiene ingresos positivos, o sea, que es trabajador remunerado, o sea, defino mi población de interés. Uso para ello condicionales, ¿sí? Y el if, pero no estoy haciendo cálculos de esperanzas condicionadas o de varianzas condicionadas. ¿Se entiende? A eso voy. Eso vamos a hacer en el punto siguiente. Se va a entender mejor más adelante. O sea, por eso aclaré explícitamente que esta es la media, para calcular la media no condicionada de P47T, pero para la población de análisis dada por este condicional. ¿Se entiende la diferencia? Bien, la media no condicionada para todo este grupo de gente entre 6 y 21 años de educación y ingresos positivos es 3.742 pesos, ¿sí? Es el ingreso promedio total el año 2012 para toda Argentina, ¿sí? Población urbana de toda Argentina. Con un desvío estándar, bueno, esto no les pide, pero acá tienen el desvío estándar bastante similar a la media, 37,86, llamativamente similar. Tiene un coeficiente de variación cercano a 1 acá. Y con ven, esto igual, aunque es positivo, pero es un peso, es poquito, pero bueno, hay casos que declaran eso, gente que podría hacer una changa o trabaja muy poquito en el periodo que les preguntan y declara poco, y otro que declara mucho, si un empresario que cobró muchas deudas o deudas que tenían de proveedores, lo que sea, y de clientes, y tienen un salario alto para esa época, ¿no? El 2012. Pues esto es todo el mundo que tiene ingresos. Bueno, ya vamos a hacer rápidamente el punto B, justamente para hacer la diferencia esta que les decía, de que cuando estamos condicionando a una esperanza, en este caso. Por ejemplo, para los mismos individuos del punto A, ¿sí? para esta población definida por personas entre 6 y 21 años de años de educación, ¿sí? Con educación entre 6 y 21 años, e ingresos positivos, compute la media de la variable P47T, nuevamente, pero condicionada a cada uno de los valores que toman los percentiles 10, 50, que es la mediana, y 90, de la variable año de educación. Es decir, ahora estamos condicionando, ¿sí? A un momento, que es la esperanza, de la variable P47, que es ingresos, estamos condicionando a 3 valores de otra variable, que es educación. Eso es condicionar, ¿sí? Si ustedes van rápidamente cuando vieron en las notas de clase la esperanza condicionada, ¿sí? Se define de esta manera en teoría. La esperanza y virgulilla igual a y virgulilla condicionada a x, ¿sí? Y virgulilla en nuestro caso sería los ingresos totales P47T y x sería los años de educación, ¿sí? Entonces el ejercicio es, che, ¿qué pasa si les doy
el primer valor a X le doy el valor de años de educación que corresponde al percentil 10, que supongamos que va a ser 6 años de educación, o lo que fuese, 8, lo que sea. Es bajo. Luego vamos a ver qué pasa con el valor esperado, la esperanza, la media de P47T. Luego lo evaluamos en la mediana de años de educación y para individuos que están en la mediana de años de educación calculamos el ingreso medio, o sea, de P47T, al valor medio de P47T, y luego lo hacemos para el percentil 90. ¿Sí? Es un ejemplo de una aplicación de esta fórmula de esperanza condicionada. Entonces, volviendo al punto B, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es obtener los percentiles para condicionar. ¿Sí? La variable X sería que es años de educación, la que está condicionando. Obtenemos los percentiles 10, 50 y 90. Bueno, eso es hacer el summarize con detalle, con detail. Y acuérdense siempre de filtrar con el if para las condiciones de que sean ingresos positivos, mayores a 0, y años de educación mayor a 6. Acuérdense que años de educación menor a 21 no hace falta, menor o igual a 21, no hace falta porque 21 ya es el límite máximo que tenemos. O sea, como poner años de educación mayor a 6, mayor o igual a 6, estamos cumpliendo con la consigna del punto A. O sea que hacemos el summarize y tenemos percentil 10, el valor de años de educación igual a 6. Percentil 50 o la mediana, años de educación igual a 12 y percentil 90 igual a 16. O sea que ahora tengo que calcular la media de la otra variable, P47T, para valores de años de educación de 6 primero, luego de 12 y luego de 16. ¿Sí? Que es lo que tienen acá. Damos las medias condicionales para el percentil 10. Summarize de P47T, if, de vuelta, ingresos positivos, pero años de educación ahora igual a 6. ¿Sí? Es justo los años de educación del percentil 10 de años de educación. Este que hallamos acá. ¿Sí? Percentil 10 de años de educación. Entonces estamos condicionando los momentos o las características de la distribución de P47T. Acuérdense que una esperanza es una característica de una distribución de probabilidades o una distribución de una variable. Si estamos condicionando a que años de educación sea igual a 6. ¿Sí? Esto no forma parte de ese condicional porque esto era para definir de vuelta la población bajo análisis. Gente con ingresos positivos. ¿Ve la diferencia de lo que le decía antes? Una cosa es el punto A, donde condicionamos para delimitar la población bajo análisis, y otra cosa es condicionar para poner una condicional para la variable X, que es esta parte del condicional. Esta no. ¿Sí? Ven que es un poco sutil, pero esta es para delimitar la población bajo análisis y esta es la que está condicionando según lo que nos pide el ejercicio, condicionar para valores de años de EDUC igual al percentil 10, que es igual a 6. Bueno, ejecutamos eso y nos da una media de ingresos de 2.845. Es un poco menor a la media general que vimos antes, que es lo que esperamos. ¿Sí? A menor años de educación esperamos que se gane menos en promedio. Fíjese si hacemos lo mismo, pero para años de educación igual a 12, vamos a tener la esperanza o la media de P47T, ingreso total, para años de educación, condicionando a años de educación igual a 12, que es la mediana de años de educación. 3.939, ven que esto es bastante más alto que esto. O sea, la gente que tiene 12 años de educación gana más en promedio, o sea, comparando las medias, que los que tienen años de educación igual a 6. Por supuesto que yo puedo encontrar a alguien con años de educación igual a 6 que gane más que alguien, o sea, una persona con años de educación igual a 12, obvio. Pero esto es simplemente una comparación en promedio. O sea, comparamos las medias condicionadas. Y por último, hacemos la media condicionada del ingreso total para años de educación igual a 16, que es el percentil 90.
de años de educación. 5.080. Se dan cuenta que cambia mucho, como es de esperar, en lo que gana la gente en promedio al aumentar su educación. 16 años de educación, estamos hablando de una educación casi universitaria, ¿sí? Una universitaria con 4 años de educación, de duración de la carrera, 4 años, 3 o 4 años. Bueno, no hay de 3, sería 4. Entraría acá. Gente con más formación, se espera que en promedio gane. De vuelta, seguro que puedo encontrar a alguien con secundario, un empresario con secundario que gane más que este. Fíjate, hay gente que con secundario gana 70.000. ¿Sí? Acá es casi lo mismo que gana como máximo alguien con nivel de 16 años. O sea que este tipo que gana 70.000 gana más que un montón de gente que está acá, la mayoría, porque la mayoría, fíjense, la mayoría está alrededor de 5.000. O sea que este de 70.000, esta persona de 70.000 con 2 años de educación, gana más que un montón de gente acá. Más, más de la mitad de la gente acá. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo no es comparar casos particulares, sino en estadística en general se comparan tendencias, se ven tendencias promedio, tendencias de una mayoría, ¿sí? O relaciones sistemáticas que se dan en forma tendencial o de inercia como relación emergente. O sea, no vemos casos particulares, ¿sí? Nos sirve para eso. Bueno, acá al final les dice comente si la media de P47T cambia o no al valer años de educación. Bueno, ya está claro que sí, cambia como es de esperar económicamente. A mayor año de educación se espera que en promedio, no en casos particulares, sino que en promedio como tendencia se observe un aumento del ingreso total, ¿sí? A medida que aumenta la educación. Así que bueno, con esto terminamos, es un poco largo el video, pero bueno, terminamos la guía 1, así que próximamente comenzaremos la guía 2. Bueno, hasta la próxima.